El papá de mi esposo, Robert, murió hace 3 meses. Robert el padre tenía 72 años, y el destino dictaminó que su muerte no sería el final, sino el inicio de una guerra civil en mi matrimonio. Murió solo en su mansión, y en un acto final de voluntad que me ha destrozado la vida, me dejó absolutamente todo a mí, no a su único hijo, mi esposo, David. A mí, y ahora David, mi marido, no deja de llorar, gritar y condenarme, viéndome como la encarnación de la traición y la avaricia. La casa familiar, las cuentas de inversión, la plata líquida que garantizaba nuestro futuro, no, más bien, su futuro de vago. Todo es mío. Mira, sé exactamente cómo suena esto. Suena como un guión rechazado por ser demasiado escandaloso. Una fantasía de venganza sacada de los rincones más oscuros del Internet. Suena que soy la femme fatale, la manipuladora que sedujo a un viejo para robarle la fortuna familiar. Pero te ruego que aguantes tu juicio, que escuches el contexto, que absorbas la atmósfera de abandono y resentimiento en la que floreció esta relación. Antes de dictar sentencia, no busco la absolución moral. Sé que mis acciones están en una zona gris o quizás completamente en la oscuridad, pero busco la comprensión de que mi acto, por muy inmoral que haya sido, es la consecuencia lógica y el precio final de la profunda indiferencia y desatención que David le mostró a su propio padre. Mi suegro, Robert, estaba forrado. Cuando digo forrado, no me refiero a que tenía una cuenta de ahorros decente. Me refiero a que era estúpidamente, obscenamente, ridículamente rico. No era un millonario de portada de revista. Era un tipo con una fortuna sólida, construida con negocios inmobiliarios inteligentes iniciados después de su servicio militar. Era dueño de 3 propiedades de alquiler prime que generaban ingresos pasivos de 6 cifras anualmente, y más de $1 millón bien invertidos en el mercado. David, mi esposo, siempre se refería a ello como mi herencia. Lo daba por sentado, con una arrogancia insoportable que siempre me daba vergüenza ajena. Esta certeza fue el cimiento de su vagancia. De hecho, David se había dado el lujo de renunciar a su trabajo como gerente de ventas en una empresa pequeña hacía más de un año, convencido de que su temporada de espera estaba a punto de terminar y que el dinero de papá pronto llegaría para financiar su estilo de vida soñado: jugar videojuegos, tomar whisky barato y evitar cualquier forma de responsabilidad. Su vida no era una búsqueda, era una espera constante, aburrida y resentida por la muerte de su padre. Robert, el viejo, el custodio de la fortuna, estaba profunda y dolorosamente solo. Su esposa y la madre de David habían muerto 5 años antes, y el silencio en su casa grande y fría era, como me confesó una vez, tan denso que te ahoga. David y yo vivíamos a 20 minutos. En una casa modesta que yo ayudaba a pagar con mi trabajo. Robert venía a cenar a nuestra casa 2 veces por semana, con la puntualidad de un reloj, pero no venía por compañía alegre. Venía a sentarse y observar. Se sentaba en la mesa de nuestra cocina, con el rostro marcado por el dolor y la soledad, mirando a su hijo con una mezcla desgarradora de anhelo y resignación. Y David, mi esposo, apenas le dirigía la palabra. Si Robert intentaba iniciar una conversación sobre sus inversiones, sus planes de viaje o incluso si solo preguntaba por el clima, David se encogía de hombros, se ponía los auriculares o se quedaba pegado a su celular, inmerso en un mundo virtual donde su padre no existía. Para David, el viejo era una obligación. Una molestia que toleraba solo por el cheque futuro. El desprecio era palpable. Recuerdo una noche que Robert intentó mostrarle a David un álbum de fotos de su infancia. David apenas le echó un vistazo y le dijo: «Papá, ya lo vi. Estoy en medio de una incursión de World of Warcraft». Robert cerró el álbum y nunca más intentó mostrarle nada. Fui yo, Greyjoy, y sin intención inicial, quien llenó ese inmenso vacío emocional. No fue un plan, fue simple decencia humana que se cruzó con la oportunidad. Empecé a prestarle atención activa. Le preguntaba sobre sus propiedades, sobre los inquilinos, sobre los detalles de su día. Escuchaba sus historias de juventud y sus anécdotas militares. Historias que David había oído 1000 veces y había despachado con un gesto de hastío. Le preparaba su té favorito, un Earl Grey con un toque de miel. Le recordaba sutilmente que se tomara sus pastillas para la presión. Hacía las cosas que un hijo decente debería haber hecho, pero que David se negaba a realizar. Empecé a ver al hombre detrás de la fortuna. Un alma cansada, desesperada por una conexión humana genuina. Por el simple y desesperado reconocimiento de que todavía era digno de ser visto y oído. Esta tensión se convirtió en un vínculo, y ese vínculo en algo más. La noche que todo cambió. El ambiente era particularmente sombrío. Robert había hablado sobre sentirse una carga, sobre ser invisible. Y David, símbolo cruel de su negligencia, se había desmayado borracho y roncando en el sofá a las 8:30 p.m.,
con la respiración pesada, después de beber media botella de whisky de golpe. Robert seguía sentado allí, con los ojos fijos en la figura de su hijo. Le ofrecí otra taza de té y nos movimos al porche trasero, bajo la luz de la luna que iluminaba el jardín. Estábamos hablando de su difunta esposa, de cómo había planeado remodelar la cocina y de cómo todo eso ahora le parecía inútil. De repente, se le quebró la voz. Agarró la mano que le ofrecía con el azucarero y me la besó suavemente. Sus ojos, llenos de una tristeza indescriptible y lágrimas contenidas, me miraron con una gratitud tan profunda y tan tierna que me desarmó por completo. Me dijo, eres la única persona que ha sido verdaderamente amable conmigo desde que ella se fue. Paola, eres la única que me ve como un hombre, no como una billetera. En ese momento, con mi marido desmayado en el sofá, el peso de la soledad del viejo me golpeó. El consuelo mutuo, la necesidad compartida de ser vistos, se transformó en algo físico. Fue un acto de desesperación. Una fuga de la frialdad de nuestra vida. Siguió sucediendo, con una peligrosa y excitante regularidad. Quizás una vez a la semana, a veces dos. Durante los siguientes 2 meses, cuando David salía con sus amigos a ver partidos de fútbol en bares ruidosos, Robert venía a nuestra casa o yo iba a la suya. Cuando David dormía o estaba en viajes de negocios falsos, Robert y yo nos encontrábamos. Y repito, no fue una relación asquerosa. Robert era un caballero de la vieja escuela. Me cortejaba activamente. No solo con joyas bonitas que compraba discretamente y que yo hacía pasar por regalos tardíos de cumpleaños o aniversario. Me cortejaba con su tiempo y su atención inquebrantable. Me llevaba a restaurantes íntimos, elegantes y discretos donde nadie nos conocía. Me hacía sentir especial, valorada, deseada, de una forma que David había aniquilado hacía años, sustituyendo la chispa del romance por el desinterés y la adicción al alcohol. Con Robert, yo era una mujer. Con David, yo era un accesorio funcional del hogar. Una tarde. Recuerdo un detalle con perfecta claridad que cimentó mis sentimientos y su decisión. Era sábado. David se había ido a una convención de gaming, un eufemismo para una borrachera de 3 días con sus amigos igual de sin rumbo. Robert y yo nos encontramos en una de sus propiedades de alquiler. Un departamento encantador que acababa de quedar desocupado. Las llaves ya estaban en mi llavero. Robert no me llevó allí por intimidad, sino para discutir las reformas necesarias. Estábamos caminando por las habitaciones frías y vacías, planificando, cuando se detuvo en la sala espaciosa. Me miró, no con lujuria, sino con la seriedad tranquila de un hombre tomando una decisión crucial. Este departamento, dijo, gesticulando con la mano, pronto será tuyo, Paola. Quiero que lo administres. Quiero que te beneficies de tu buen gusto y tu esfuerzo. Tartamudeé, diciéndole que no podía simplemente regalarme una propiedad. Él sonrió, una sonrisa genuina y cálida que había estado ausente de su rostro durante años. No te lo estoy regalando. Querida, estoy invirtiendo en tu capacidad, en la única persona que conozco que sabe el valor de un ingreso constante y del trabajo duro. Esa tarde, no mencionó el cambio de testamento, pero dejó claro que confiaba más en mi competencia que en el futuro de su hijo. Me veía como una heredera responsable y merecedora, no como una simple receptora de caridad. La propiedad fue la semilla de mi futuro poder, plantada por su propia mano, el día que cambió su testamento. Robert me llamó para decirme que iba a ver a su abogado. Su voz era firme, sin asomo de duda. Estoy cerrando algunos asuntos. Dijo simplemente, me estoy asegurando de que mi legado termine donde será apreciado, no despilfarrado. Me estoy asegurando de que mi mensaje final sea claro. Sentí un temblor de miedo, una mezcla de emoción y terror. Sabía lo que estaba haciendo y no intenté detenerlo. Detenerlo habría sido hipócrita. Acepté mi rol en el drama, la receptora de una recompensa merecida, aunque moralmente ambigua. Cuando regresó, me trajo una caja pequeña y pesada de madera oscura. Dentro había 2 relojes antiguos, uno de hombre y otro de mujer. Estos eran de mis padres, me explicó, tomando mi mano y colocando el reloj de mujer en mi muñeca. Es una pequeña pieza de la historia que me estás ayudando a preservar. No te preocupes por la casa grande. Esto es lo que verdaderamente importa. Nunca mencionó el testamento, pero sus ojos hablaban por sí solos. Había firmado la sentencia de muerte financiera de su hijo, y se sentía libre. Hace 3 meses, sonó el teléfono. La noticia fue breve. Robert había muerto mientras dormía, de un infarto fulminante. Murió tranquilo, me consoló el doctor. La última vez que lo vi, 2 días antes, estaba lleno de vida, planeando un viaje a Italia que teníamos la intención de hacer juntos en primavera. No habíamos estado íntimos ese día.
Simplemente habíamos hablado de arquitectura y la belleza de la Toscana. Fue una despedida dulce, normal, profundamente humana. Su muerte pacífica fue el contraste final y devastador con la vida tormentosa que había soportado con su hijo. El velatorio fue una tortura. David estaba destrozado, lo cual me pareció el colmo de la hipocresía y el autoengaño, llorando histéricamente, no por la pérdida de un padre al que había ignorado, sino por la pérdida inminente de su futuro financiero. La realización de que la chequera de papá ya no se llenaría más. David lloraba por la plata, y yo, con una tristeza extraña y profunda, lloraba por la pérdida de un amante, un amigo y un confidente que, a pesar de la inmoralidad de nuestra relación, me había tratado con respeto. Su dolor era performance, un acto espectacular de derecho adquirido. No paraba de repetir, mi vida está arruinada. Todo está arruinado, en un susurro. Ni una sola vez dijo, lo voy a extrañar. El abogado de Robert leyó el testamento justo después del servicio fúnebre, una formalidad que la familia creía innecesaria, dado que David era el único heredero. La sala estaba llena de parientes expectantes. El abogado, un hombre pequeño y serio, carraspeó y leyó con voz monótona por la presente. Revoco todos los testamentos y codicilios anteriores. Dejo todas mis propiedades, cuentas bancarias, acciones, bonos y todos mis bienes personales, en su totalidad y sin reservas, a mi nuera Paola. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sónico que pareció durar una eternidad. Luego, la erupción. David estalló. Su grito no fue de pena, sino de furia pura, animal. El rugido de un león al que le han robado la presa. Empezó a gritar mi nombre, llamándome cazafortunas, zorra, manipuladora, puta, delante de todos sus parientes, que estaban petrificados, mirándome con una mezcla de horror, escándalo y una curiosidad voraz. Vi cómo a su madre se le caía la mandíbula y cómo su prima, que siempre había sido rival de David, ocultaba una sonrisa socarrona tras la mano. El juicio moral era severo, pero el espectáculo impagable. Fue en ese momento, al ver el colapso de su arrogancia y la furia de su codicia al descubierto, que sentí un poder frío e innegable. Un poder que no emanaba de la fortuna, sino de la verdad que solo yo conocía. Caminé hacia David, que temblaba y gritaba como un niño al que le quitan el juguete. Le agarré la cara con ambas manos, silenciando sus gritos con mi tacto. Lo besé. Un beso largo, firme, delante de su madre, su hermana, sus primos, justo al lado del ataúd cerrado de Robert. Y le susurré al oído, con una voz tan baja que solo él pudo escuchar, la voz tranquila de la victoria absoluta: tu papá sí sabía cómo tratar a una mujer. David, tú no. Él me vio. Tú solo viste su plata. Disfruta de la bancarrota que te ganaste por ser un mal hijo y un mal esposo. Luego, con la calma de una reina que ha terminado su discurso, me separé de él, agarré mi cartera y salí de la sala, dejando a David en medio de su propio caos emocional y financiero. Lo último que oí al cerrarse la puerta detrás de mí fue una silla estrellándose contra el piso, probablemente lanzada por mi esposo en un último y fútil gesto de rabia. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una zona de guerra silenciosa. David duerme en la habitación de invitados, una cueva de autocompasión y resentimiento. No me habla, excepto para lanzar una acusación mordaz. Su hermana, la perfecta, me llamó cazafortunas y me amenazó con acciones legales que, mi abogado confirmó, son inútiles. Su madre, la ex esposa de Robert, de la cual Robert estaba divorciado y con quien no tenía contacto, ni le dejó nada, llamó llorando, diciendo que soy una asquerosa que profané la memoria de la familia. El aluvión de insultos y condenas por parte de la familia, incluidos posts pasivo-agresivos en redes sociales que ignoro, ha sido constante. Me acusan de ser el diablo disfrazado, de envenenar la mente de Robert, de practicar magia negra por el dinero. Me pintan como la villana de la historia, no como la consecuencia de su propio comportamiento colectivo y egoísta. Pero la verdad, la incómoda verdad que David y su familia se niegan a enfrentar, es esta: Robert me eligió. Cambió su testamento, no un año antes, en un ataque de locura, sino 2 semanas antes de morir. Con plena lucidez y asesoría legal completa, lo hizo después de que nuestra relación física había terminado, dejando claro que su decisión no era una manipulación de último minuto, sino una recompensa por la atención constante que le brindé en sus meses finales. Robert vio a su hijo, un borracho perezoso, un hombre que lo daba por sentado, que solo veía a su padre como un cajero automático. Yo fui la única que le brindó calor, risas y la dignidad de sentirse importante en su vejez. Robert no fue manipulado, pagó una deuda emocional y castigó décadas de desatención. David sigue insistiendo en que manipulé a un anciano vulnerable, que el dinero le pertenece a la familia, le hace a él y que lo que hice es asqueroso. Pero, ¿por qué debería sentirme culpable? Robert murió feliz.
Los últimos 2 meses de su vida fueron mejores, más brillantes, llenos de atención y afecto. Le di compañía y la alegría de sentirse deseado. Y si mi esposo hubiera sido un hijo mínimamente decente, se hubiera dedicado 1 hora a la semana a escuchar a su padre, en lugar de obsesionarse con su teléfono o su whisky, quizás Robert le habría dejado algo. El dinero no fue el premio, fue la consecuencia directa de la atención. Una lección que David, en su borrachera de derecho, nunca aprendió. El proceso legal ha sido sorprendentemente rápido. El testamento es claro, las firmas válidas. El notario dio fe de la lucidez de Robert y desestimó la idea de influencia indebida. El patético intento de David de impugnar el testamento, alegando vulnerabilidad emocional, fue desestimado de plano. La evidencia que presenté en mensajes de texto de David sobre lo aburrido que era su padre, capturas de pantalla de sus horas dedicadas a videojuegos mientras Robert lo esperaba. Incluso una declaración del médico de cabecera de Robert que confirmaba su agudeza mental, dibujaron un panorama que la corte no pudo ignorar. El dinero, las propiedades, todo. Ahora está legalmente en mi cuenta y a mi nombre. Soy la dueña de una fortuna que me permite no volver a trabajar jamás. Estoy pensando en hacer exactamente lo que David soñaba, pero de forma unilateral, largarme de esta vida. Estoy vendiendo las propiedades de alquiler y buscando comprar un condominio de lujo en la costa de Florida, para empezar de cero, lejos del juicio, el alcohol y la fría ingratitud de mi esposo y su familia. La idea del sol cálido sobre mi piel, el sonido del mar en lugar de los ronquidos resentidos de David, me llena de una calma reparadora, para empezar de nuevo en un lugar cálido, donde mi pasado no sea mi única definición. David se queda con la casa y su orgullo herido. Yo me quedo con el futuro. Mi abogado tiene los papeles finales del divorcio listos. Incluyen un pequeño acuerdo financiero para David, lo suficiente para que no se muera de hambre de inmediato, pero ciertamente no para mantener su estilo de vida de vagancia y whisky. Es un acto final y irónico de caridad. Tendrá que conseguir un trabajo. Tendrá que madurar. Y eso, en sí mismo, es quizás la venganza más completa de todas. Así que, aquí estoy, a punto de firmar los papeles de divorcio. ¿Soy la mala del paseo por haberme aprovechado de la miseria emocional de mi suegro? ¿O mi esposo simplemente debe aceptar que la ingratitud y el abandono, al final, vienen con un precio más alto que cualquier herencia?